Hola, ¿cómo están? A una semana de las elecciones de consejeros constitucionales tenemos este nuevo episodio del podcast constitucional que hacemos la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián con el Líbero. Hoy día tenemos un invitado muy importante. Vamos a conversar con Jaime Arancibia, que es abogado, doctor en Derecho, académico, investigador y la verdad que un montón de cargos más. O sea, un experto en serio. ¿Ah? Integrante de esta comisión experta y él también integrante de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. O sea, junto con agradecerle la participación, que vamos a estar conversando con él, junto a Gonzalo Arena, que es el director de la carrera de la Escuela de Derecho en la Universidad San Sebastián, abogado y exdiputado también, junto con agradecerte tu trabajo, bueno, agradecerte que hoy día estés conversando con nosotros. Y yo quiero partir preguntándote por algo que fue noticia, que está siendo noticia hoy día. Uno lee que hay interés en los expertos oficialistas en meter en las indicaciones una fórmula de reemplazo del texto constitucional. O sea, es decir, como poner por escrito en la Constitución qué pasa si fracasa este texto constitucional. Llama un poco la atención, ¿no es cierto?, que se quiera hacer así. Y te quiero preguntar un poco, bueno, en qué está la comisión experta y en particular este tema que en el fondo uno siente que están poniéndose como el parche ante la herida. O sea, si no les va bien en la elección, tener un mecanismo para reemplazar este texto cuando las condiciones climáticas mejoren. ¿Es así? Sí. Al parecer, por lo que dice la prensa, no he tenido oportunidad de familiarizarme exactamente con el texto, es así. Y yo diría que yo en principio soy contrario, y lo he dicho así públicamente, a cualquier tipo de fórmula de reemplazo total de una constitución. Y naturalmente entre los mecanismos de reemplazo que se está discutiendo actualmente está el de reforma, pero hay expertos que quieren sugerir el reemplazo total de la Constitución. Y yo creo tener razones que me impulsan a aquello. En primer lugar, yo diría, en la historia del pensamiento occidental, y incluso lo digo con responsabilidad porque me ha correspondido estudiar esto en profundidad a propósito de un libro que escribí hace algunos años sobre la historia constitucional chilena, el origen de cada norma. Prácticamente no hay ningún pensador que considere sabio, prudente y razonable reemplazar completamente la Constitución. Los países serios, civilizados, los que son respetuosos de su estabilidad, naturalmente lo hacen a través de reformas, algunas de las cuales pueden ser muy sustantivas, pero yo creo que perdemos seriedad como país si nos sumamos a un procedimiento o acordamos un procedimiento de reemplazo de la Constitución como partir desde cero. Al menos esa es mi posición. Oye, Gonzalo, bueno, algo dijo ahí, Jaime, tú también, doctor en historia igual. En la historia constitucional chilena, o sea, los textos anteriores, bueno, la del 80 por supuesto que no, pero los anteriores tampoco es... ¿Qué piensas tú de esta discusión? Bueno, primero, muy feliz de estar con Jaime, uno de los pocos expertos de verdad de la comisión de expertos. Y bueno, Jaime tiene toda la razón. Este es un mecanismo que simplemente no existe en la tradición constitucional chilena. Hemos tenido sistemas de modificación constitucional que han sido establecidos, algunos más engorrosos que otros. Por ejemplo, la del 33 establecía dos congresos distintos que aprobaran la reforma constitucional, uno que la aprobara y el siguiente que la ratificara. Pero esto de cambio absoluto, total, empezar de cero, realmente es sorprendente. Además, si uno lee el texto, no solamente es un cambio de reforma total, sino que además establece la posibilidad de disolver el Congreso y que se tenga que elegir un nuevo Congreso a partir del nuevo texto constitucional. O sea, es como tratar de institucionalizar el partir desde cero, de la hoja en blanco, lo que no pudieron hacer en la primera convención constituyente, porque venía con amarres que iban a perdurar. Lo quieren hacer ahora institucionalmente, o sea, que puedan apretar un botón de pánico en el momento en que las circunstancias estén acordes con lo que es una visión política bastante poco democrática de la izquierda más radical, y activar un procedimiento. O sea, prácticamente es legitimar lo que se hizo en el estallido social del 2019, porque esas son las circunstancias que generan apretar el botón de pánico. Si hubiésemos tenido un botón de pánico como este, lo más probable es que hubiésemos llegado a nuevas elecciones inmediatamente con el nuevo texto constitucional y podrían haber arrasado, como es lo que se pretendía, ¿no es cierto?, con la institucionalidad y toda la tradición histórica chilena. Oye, Jaime, una cosa, tú también integras la Comisión de Derecho, bueno, la Subcomisión de Derecho Económico Social. Con Gonzalo estuvimos viendo el comparado, ¿no es cierto?, con todas las indicaciones que se han presentado al texto que ustedes aprobaron en general.
En tu Sí. comisión hay evidentemente temas en los que no hay acuerdo. O sea, tenemos una visión distinta que el oficialismo, por decirlo de alguna manera, en el rol del Estado en la economía, en materia del derecho a la salud, en materia de pensiones, en materia laboral. O sea, ¿qué va a pasar en el fondo ahí con relación a esta... ¿Cuándo se dice, sabes qué más, en esta materia no hay acuerdo porque pensamos muy distinto? O sea, ¿cómo se sigue? Sí, bueno, lo primero es lamentar que yo pensaba que teníamos un acuerdo. El modo como se gestó la votación del 5 de abril consistía en que estuvimos trabajando por lo menos 2 semanas arduamente, preparando un texto que habíamos denominado de acuerdos sustantivos, básicos, mínimos, a partir de los cuales íbamos a introducir enmiendas. En ese trabajo tuvimos la oportunidad todos de sacar y de poner normas. Y por lo tanto, cuando ya terminamos ese trabajo, al menos nos dimos la mano y yo estaba muy confiado de que ese acuerdo de mínimo se había cumplido, sin perjuicio que ahora era el momento de perfeccionar. Pero al mirar las enmiendas me doy cuenta de que lo que se está haciendo en algunos casos es pasar a llevar ese acuerdo respecto de mínimos. Y por lo tanto, a mí al menos me produjo una cierta desazón. Naturalmente hay que seguir avanzando. Y el momento definitivo de ver hasta qué punto tendremos o no tendremos acuerdo en esta materia es precisamente estas 2 semanas que vienen cuando votemos las enmiendas. Porque las enmiendas tienen que ser fruto de una votación al interior de la subcomisión para efectos de preparar el informe que llegará definitivamente al Pleno. Y efectivamente ahí, por el tenor de alguna de las enmiendas, yo vemos que vamos a estar entrampados en temas importantes como, por ejemplo, la libertad de elección en materia de seguridad social y de salud, o por ejemplo, algunas especificaciones con respecto al derecho de propiedad, o con respecto a algunos derechos nuevos que se quieren incorporar, o incluso en materia de reconocimiento de principios que rigen el derecho ambiental. Oye, Jaime, ¿y esto opera como las votaciones en general en el Congreso? O sea, si no se aceptan las indicaciones, ¿rige el texto que ya aprobaron en general o tienen que volver a votar esos artículos que aprobaron en general? No, nosotros, si no, claro, efectivamente, si se rechazan las enmiendas, rige el texto vigente, o sea, el que fue parte del acuerdo mínimo, pero luego eso pasa al Pleno, y en el Pleno existe la posibilidad de, una vez que se caiga, si caen todas las enmiendas en el Pleno, se vuelve a votar el artículo original, que era y por lo tanto, ahí si ese artículo original que ya había sido apoyado unánimemente en la votación, en la última votación del Pleno, ya no logra los 3/5, se entiende que cae. Ya, perfecto. Ese es el riesgo, entonces. Oye, Gonzalo, antes de preguntarle otra cosa a Jaime, hoy día también otra noticia fue esta carta que estamos viendo, ¿no es cierto?, sectores de izquierda más radicales que ya consideran el proceso como un fraude democrático. Le pusieron, o sea, ante la perspectiva de que a sectores de oposición, la gente que estuvo por el rechazo al texto pasado de la convención les puede ir bien, la próxima semana ya están hablando de un fraude democrático. ¿Qué te pareció esa carta y cómo ves este tema a una semana de la elección? Sí, bueno, preocupante, más todavía cuando al parecer las encuestas dicen que la derecha y la centro derecha va a tener una mayoría importante entre los convencionales electos, que surjan estos como conceptos tan poco democráticos, tan como de golpe bajo, porque han señalado en esa carta, ¿no es cierto?, que el acuerdo constituyente fue un acuerdo espurio, fraude democrático, de espalda a la ciudadanía, que solamente fue un acuerdo entre los partidos políticos. Bueno, todo lo que se acostumbra a decir cuando se cree que se va a perder y no se cree de verdad en una democracia representativa. Y ahí hay que preguntarle a Jaime si no ve alguna relación o algún cambio de ambiente, posible resultado electoral de la convención. Porque uno desde afuera tiene la impresión de que cuando dentro de la comisión un sector se dio cuenta que podía venir un resultado electoral muy malo, empezaron a colocar todas estas cortapisas para, ¿no es cierto?, poder tener otro pie de negociación dependiendo de los resultados electorales. Entonces yo no sé si Jaime ha visto una tendencia a someter el trabajo de la convención al resultado electoral del 7 de mayo y cómo puede cambiar absolutamente los acuerdos o incluso el propio ánimo de llegar a un texto constitucional final. Sí, y en eso, Jaime, te quiero agregar a eso, a lo mismo que está planteando Gonzalo. O sea, tú efectivamente eres un experto que viene, por así decirlo, no directamente no tan identificado con los partidos políticos, etcétera. O sea,
¿Por qué esta decisión de postergar las votaciones esenciales a después del 7, todas las votaciones en realidad creo que las postergaron para después del 7 de mayo? Uno hubiera pensado que esta comisión experta iba a estar como ajena a los vaivenes electorales. O sea, ¿por qué se toma esa decisión? ¿Quién la pide? ¿Y cuál es la razón? Yo ahí comparto con Gonzalo la pregunta. Sí, muy buen punto. A ver, yo quisiera aclarar que mi impresión es que, de acuerdo al cronograma que nosotros teníamos trazado inicialmente, esto iba a ser así de todas maneras, en el sentido de que las enmiendas tienen apenas una semana o menos de una semana de haber sido, un poco más de una semana de haber sido presentadas, y lo lógico es que antes de votarla exista un espacio para justificarlas, argumentarlas, exponerlas, discutirlas y luego votarlas. Y ese espacio de 2 semanas para hacer eso efectivamente coincide finalmente con que la votación se produce después de la elección. Por lo tanto, yo diría que la primera razón es una razón procedimental, que estaba previsto que fuese así precisamente para asegurar un debido proceso en la tramitación de la enmienda. Ahora, dicho eso, naturalmente, si no hubiese existido ese, digámoslo así, ese procedimiento, igual yo creo que hay un sentir común de haber dejado la votación de las enmiendas, no el análisis de las mismas, para después del resultado de la elección, porque ciertamente el resultado de la elección produce un cambio de contexto en el trabajo de la comisión que a algunos los va a hacer más sensibles o más proclives o les va a generar más incentivo a lograr acuerdos o a no lograr acuerdos. En lo que a mí me respecta personalmente, la verdad es que no voy a cambiar mi posición por el resultado, no lo he cambiado antes. Tengo muchas de mis opiniones que ya han sido publicadas, por lo tanto estoy un poco, entre comillas, comprometido también con lo que he dicho antes. Al menos a mí, de título personal, entre comillas, la elección no me va ni me viene, pero reconozco que para otros es un tema más sensible, que los podría obligar a entrar en un juego político de ver hasta dónde llegan acuerdos y hasta dónde no. Oye, Jaime, ¿qué cambió? Tú al principio dijiste que te había sorprendido porque efectivamente veías que tenían acuerdo cuando firmaron y votaron, ¿no es cierto?, estas normas generales. Ahí todavía no había este ambiente electoral que describe Gonzalo, o sea, cuando recién presentan las indicaciones todavía no estaban saliendo estas encuestas que le estarían dando ventaja, por así decirlo, a los sectores que estuvieron más bien por el rechazo en el septiembre pasado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Los expertos de izquierda fueron llamados al orden, por así decirlo, por sus partidos. ¿Por qué esta avalancha de indicaciones que muchas de ellas alteran, como dices tú, el sentido original del texto primero? Sí, a mí me cuesta entenderlo, las razones que pudiese dar para entender lo que ocurrió serían meramente especulativas. Lo que yo viví fue que estuvimos 2 semanas acordando un texto común en el que todos tuvimos la oportunidad de plantear nuestros puntos y de echar abajo muchas normas que no quedaron en el texto común, precisamente porque no eran de apoyo o adhesión de todos. Incluso algunas dijimos, mira, estas como son más complicadas, dejémoslas para después. Por lo tanto, lo que firmamos ese día, a mi juicio, era un acuerdo, no un acuerdo general, como se le ha calificado, no es un esqueleto, el esqueleto es, por así decirlo, el título de cada capítulo. Lo que firmamos fue, más que un acuerdo general, un acuerdo mínimo, pero de asuntos sustantivos en los que estábamos de acuerdo, básicos. Y luego da la impresión de que para algunos ese acuerdo no fue satisfactorio, quizás porque para algunos fue objeto de más crítica por parte de los que tenían sensibilidades parecidas a los que firmaron el acuerdo, y eso lo llevó después a decir, mira, esto está mal, yo no estoy de acuerdo con esto, pero la verdad es que es un cambio de escenario que al menos yo no esperaba. Oye, a los dos, y para ir cerrando, los dos que son conocedores de la historia y todo, aún al ver estas declaraciones que están saliendo ahora, ¿no es cierto? Aquí mucha gente concurrió de buena fe, ¿no es cierto?, a este proceso con la expectativa de que se pueda cerrar un debate constituyente que nos ha tenido dividido por tantos años. Uno siente ahora que se cierra si es que a la izquierda le va bien. Si a la derecha le va bien, no se cierra. ¿Se cierra o no se cierra este proceso constituyente hoy día con este sistema que se inventó? No sé, Gonzalo y después Jaime para que cierre. Sí. Sí, bueno, yo creo que aquí hay un dilema que se va a acentuar y va a poner al gobierno, y sobre todo al presidente Boric, entre la espada y la pared, porque dentro de los comentarios que hay ya se está diciendo que esto avalaría la gobernanza de un sistema neoliberal maquillado con legitimidad democrática, pero que en el fondo sigue siendo el corazón de la Constitución del 80 y de la dictadura, y eso va a ir colocando al presidente, yo creo,
en un callejón sin salida que lo va a tener que llevar a decidir, francamente, entre un sector más extremo y un sector más razonable de lo que es su gobierno. Entonces, ese factor político, que si bien es externo, va a influir también en el resultado final de la constituyente, y podemos terminar con una izquierda más radical que se vaya simplemente de la convención, aduciendo todos estos temas, que es poco representativa, etcétera, y que terminemos con un acuerdo constitucional entre los que realmente quieren cerrar este tema, ¿no es cierto?, de buena forma y seguir el desarrollo institucional del país. Entonces, no hay que sorprenderse si es que tenemos un sector que se va, pero eso no hace perder legitimidad a todo el trabajo que se haga y a la propuesta, creo yo, que se entrega a la ciudadanía. Jaime, ¿cómo lo ves? Sí, yo tengo la impresión de que, bueno, a lo mejor puede que me equivoque, a veces no soy muy bueno en mis pronósticos, pero yo tiendo a pensar de que este proceso se va a cerrar bien, y que en el fondo aquellos que no quieren que esto prospere van a quedar en el 30% excluido, o 30 y algo por ciento excluido, del mismo modo como estuvieron en el plebiscito del 4 de septiembre. O sea, yo tiendo a pensar que el mismo resultado del 4 de septiembre se va a producir para ratificar una buena constitución en el plebiscito de salida de este año. Va a ser muy parecido el resultado, y por lo tanto a mí ese porcentaje ya me deja muy contento para celebrar que tenemos una constitución que en el fondo naturalmente no nos va a dejar contento a todos, pero sí a una gran mayoría de chilenos, que va a tener un origen democrático indiscutible y que en el fondo puede ser la base para nuestra estabilidad futura en los próximos 40 años, y que desde luego no tendría por qué ser reformada del todo. Aprovecho de decir que estuvo aquí el abogado general de Irlanda, nos visitó en este proceso. Ellos tienen una constitución democrática de 1934. Yo le pregunté si contemplaba mecanismos de reemplazo total, y me dijo no, porque el mejor modo de honrar el carácter de democrático de nuestra constitución es que no podemos reemplazarla del todo. Lo único que admitiría son reformas. Y por lo tanto, yo creo que yo al menos tengo un resultado auspicioso. Yo sé que hay gente que quiere que esto no prospere y va a hacer todo lo posible, pero yo creo que no representan a la gran mayoría de chilenos que quieren vivir en paz, con una constitución que represente al menos a un consenso razonable y democrático. Y creo que ese 60% del 4 de septiembre va a revivir a fines de este año. Bueno, ojalá tu pronóstico, porque al final, bueno, me acuerdo que para el plebiscito también decíamos, si se hubiera aprobado con un porcentaje muy bajo, o sea, justo un poquito más de la mitad, iba a ser también una constitución en que la mitad de los chilenos se iba a sentir excluido. Por lo tanto, el alto porcentaje de aprobación es fundamental, creo yo, en todos estos procesos constituyentes. No te quitamos más tiempo porque sé que estás a 1000, pero agradecerte de parte de la Universidad San Sebastián y del Libero, junto con Gonzalo Arena, agradecerte la conversación hoy día y agradecerte el trabajo que estás haciendo en la comisión experta. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Jaime. Gonzalo también, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.